Estamos trabajando para eso luego se lo contaremos. También no se olvide estar orando los unos por los otros. Diferentes problemas, diferentes crisis, diferentes necesidades, oramos los unos por los otros. Listo, por eso hoy nos tocó los niños acá, siempre lo hacíamos abajo, pero abajo están en la asamblea. Entonces, oramos a Dios de que ya sea pronto el tiempo en este lugar, porque ya estamos trabajando para el sitio, ya lo tenemos, gracias al Señor, pero de eso hablaremos más adelante. Disponga su corazón en esta mañana, apague su celular para que no lo distraiga, colóquelo en silencio para recibir la palabra del Señor. Yo invito a la profe Angita, que tiene una palabra de Dios para su vida y para la mía en esta mañana. Buenos días. ¿Cómo están? Bueno. Vamos a quitar este momento que lo ahoga uno. Puedo hablar bien. Bueno, pues como siempre le doy gracias a Dios por la oportunidad de permitirme estar aquí acompañándoles y hablando y compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Antes de empezar vamos a hacer una pequeña oración. Padre Celestial, quiero darte las gracias porque de verdad es para mí un gran regalo, un gran privilegio poder estar aquí, Señor, compartiendo tu hermosa palabra, creciendo cada día en ella juntos como hermanos. Te pido que nos ayudes a abrir nuestro corazón, nuestra mente, a comprender lo que tú quieres enseñarnos hoy, que nos ayudes a estar concentrados, a no distraernos y que tu palabra quede marcada en nuestros corazones, que podamos vivirla, Señor, ser coherentes con lo que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a estudiar Hechos 2, por favor búsquelo ahí, Hechos 2, 42. Mientras usted lo busca, quisiera que reflexionemos por un momento en una pregunta y usted solito en su cabeza respondas esta pregunta que le voy a hacer. ¿Por qué usted viene el domingo a la iglesia? ¿Qué lo motiva? ¿Qué hace que usted se levante a las 6 de la mañana? Se bañe, se ponga pispo y venga a la iglesia. ¿Qué será? Ahí en su cabeza respóndase eso. Y bueno, ya iremos viendo por qué les hago esta pregunta. Yo a veces me pongo a pensar en la naturaleza del ser humano, lo que somos nosotros, y siempre he llegado a la misma conclusión. Nosotros somos seres bastante egoístas y egocéntricos desde pequeños. ¿O no han visto un niño por ahí diciendo, eso es mío? No, y no quiere compartir las cosas. Desde pequeños tenemos esa naturaleza egoísta y vivimos en una sociedad que por todo lado nos bombardea para que nosotros sigamos fortaleciendo esa característica. Entonces nos enseña que nosotros tenemos que esforzarnos por alcanzar nuestras metas, que lo más importante son nuestros sueños, que no importa lo que los demás piensen, digan, sientan, lo que importa es lo que yo quiero y lo que yo necesito. Por ejemplo, veamos ese tema del aborto. ¿Cuál es la verdad detrás de todo eso? Un bebé, le dicen a las mujeres, un bebé le puede dañar su vida, le puede dañar sus planes, sus sueños. No, lo mejor es matarlo, pero no le dicen eso, ¿no? Le dicen, tu cuerpo, tu decisión. Pero detrás de todo eso lo que le están diciendo es, lo único que importa es usted, lo más importante es usted, lo que usted necesita. Así, para lograr eso, usted tenga que matar a un ser humano. O tenemos ideologías como la de la libertad de género, en la que pasamos por encima lo que la ciencia dice que somos nosotros y se enseña que yo puedo ser lo que a mí me plazca. ¿Sí? Hombre, mujer, perro, gato, lo que a mí me plazca, lo que yo sienta que yo soy, eso soy. Y no importa si la ciencia dice lo contrario, si eso afecta a otras personas, lo que sea, porque está por encima lo que yo quiero y necesito que cualquier otra cosa. Esa es la sociedad en la que nosotros estamos viviendo hoy. Pero también vemos, por ejemplo, la guerra, que es algo que estamos viendo ahorita fuerte con todo el tema de Rusia, ¿cierto? Pero vivimos también una guerra, por ejemplo, en Arauca, en nuestro país, que nosotros aquí no la sentimos, ni nos damos por entera, pero ellos están en guerra y llevan en guerra mucho tiempo. Y ahorita Rusia quiere pasar por encima de todo el mundo para lograr obtener un territorio, para obtener más poder, y no me importa si tengo que matar a todo el mundo, lo importante es lo que yo quiero y lo que yo necesito.
Esa es la sociedad en la que estamos viviendo hoy. Eso es lo que nosotros somos sin Cristo, lo que el ser humano es sin Cristo, y eso es lo que nosotros hemos sido desde el momento en que escogimos el pecado por encima del Señor. Pero eso no es lo que el Señor tenía planeado para nosotros, ¿cierto que no? Y eso nos lo ha demostrado Él desde siempre, con la forma en que Él ha intervenido a través de la historia, con la forma en la que Él se ha presentado, con el hecho de que nos haya dado una palabra, una Biblia, donde nos enseña cómo nos tenemos que comportar, cómo debemos ser realmente, cuando nos enseña cómo es Él a través de su palabra. Él nos lo demostró cuando envió a su Hijo, cuando Él entregó a su Hijo para salvarnos, y nos lo ha demostrado permitiendo que el Espíritu Santo habite en seres tan pequeños e insignificantes como somos nosotros. Entonces, eso no es lo que Dios quiere que seamos. Pero otra cosa que me llama la atención cuando pienso en la naturaleza del hombre y tiene que ver con este tema de ser egocéntricos, es el hecho de que a pesar de que el Señor nos creó como seres relacionales, es decir, necesitamos a otros para vivir, la sociedad está haciendo que nosotros cortemos vínculos. No sé si ustedes lo han notado. Cada vez se necesita menos contacto con las otras personas y sobre todo ahorita con lo de la pandemia las cosas son virtuales. Trabajo virtual, colegio virtual, iglesia virtual. Entonces la sociedad está haciendo que cada vez nosotros cortemos más vínculos. Ya uno no ve, por ejemplo, niños jugando en la calle. Cuando yo era pequeña uno salía y jugaba con los otros niños. Ahorita los niños están en su casa jugando en su celular, en su computador. Ya no les interesa salir y compartir con otros. Y esto es lo que nos está metiendo la sociedad cada día. Pero bueno, este es el mundo en que vivimos y hay otras cosas peores. Pero nosotros como cristianos siempre escuchamos algo, tenemos que ir contra corriente, ¿sí? ¿Lo has escuchado? Ay, el cristiano siempre va contra la corriente, ¿sí? ¿No? ¿O yo? ¿Soy la única que lo ha escuchado? He escuchado, es que el cristiano es la resistencia, pero cuando decimos eso ni siquiera sabemos a qué nos estamos refiriendo. ¿Cómo nosotros podemos hacer resistencia ante una sociedad que nos bombardea por todo lado? Usted prende el televisor, el celular, sale a la calle, por todo lado usted lo están bombardeando con esta cultura egoísta, individualista. ¿Cómo nosotros podemos resistir esto? Hacemos un paro, sacamos pancartas y decimos, fuera el egoísmo, fuera. ¿Creen que se podría hacer así? ¿Cómo podemos resistir esto? Este gigante que está aplastando y parece que está acabando con todo a su paso. Pues la respuesta es muy fácil y está donde nosotros tenemos todas las respuestas, en la palabra del Señor. Y la respuesta es construyendo iglesia, que es como he titulado la prédica de hoy. ¿Cómo hacemos entonces para construir iglesia? Mañana todos por favor traen un ladrillo, un bulto de cemento que vamos a construir iglesia. No, de eso no se trata. Vamos a ver 2 puntos en la forma en que Hechos 2 nos enseña cómo podemos construir iglesia y cómo podemos ser resistencia ante una sociedad que está acabando con el proyecto que el Señor, que está acabando con el proyecto del Señor, pero pues sabemos que Dios es soberano y no va a permitir que eso suceda. Punto número 1, asumiendo nuestra nueva identidad. ¿Cómo? Ay, no quiero que se vayan a dormir. Asumiendo nuestra nueva identidad. Esa es la primera forma en que nosotros podemos resistir ante este gigante que está llevándose todo a su paso. Durante el ministerio de Jesús, Él se dedicó a dar a conocer al Padre, ¿no? al Señor, a las personas a las que Él le predicó a través de su enseñanza, pero sobre todo con la forma en que Él vivió. Lo que impactaba a la gente acerca de Jesús no era solo lo que decía, sino la autoridad con la que decía, la coherencia con la que vivía. Toda su vida, obra y su muerte y su resurrección tuvieron como objetivo principal dar salvación al ser humano, ¿cierto? Y darle vida eterna al ser humano, a todo aquel que creyera en Él. Pero Jesús no fue una persona solitaria, ¿o sí? ¿Con quién andaba Él? Con sus discípulos. Él cogió unos discípulos y caminó con ellos a través de su ministerio, les enseñó, los educó, los cuidó, los amó. Y cuando Jesús muere,
Ellos piensan que ya se acabó lo que Jesús empezó, se asustan, salen a correr, se van. Pero el Señor resucita como ya lo había dicho y como lo había prometido, y se está con ellos 40 días más, continúa enseñándoles. Esto lo vemos en Hechos 1:3. Luego les dice, no se vayan a ir de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? Hechos 1 del 4 al 5. La promesa del Padre era el bautismo del Espíritu Santo. Entonces ellos dijeron, bueno, sí, nosotros nos quedamos aquí, a ver qué pasa. Y cuando el Señor está ascendiendo al trono les dice, pero ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces la promesa es que ellos iban a ser bautizados por el Espíritu Santo, y esto implica que cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos y habitara en ellos, ellos iban a recibir el poder. ¿Para qué? ¿Para qué iban a recibir poder? Para ser testigos de lo que Jesucristo había hecho. Antes no, solo cuando viniera el Espíritu Santo. Entonces, primera verdad en una serie de verdades. No podemos ser verdaderos testigos de Cristo si nosotros no tenemos al Espíritu Santo. Porque para ser verdadero testigo se necesita no solo la palabra, sino una vida coherente, una vida íntegra. Y eso no lo vamos a poder lograr si no tenemos al Espíritu Santo. Entonces con esto el Señor les dice, no, la obra que yo empecé no se terminó como ustedes pensaron. La obra continúa. Y el Señor los va a capacitar por medio del Espíritu Santo para que esos discípulos pudieran continuar con esa obra que Jesucristo había empezado. Ahora ellos serían los que le iban a mostrar al mundo quién es el Padre, le iban a mostrar su amor, su perdón, su misericordia. Ahora ellos iban a contar lo que Jesús había hecho. Ahora ellos iban a vivir esa vida íntegra y coherente que Jesús había vivido, porque ahora tenían el poder del Espíritu Santo. Entonces, toda esa obra magnífica que Jesús empezó, se la entregó a ellos en sus manos. Y ahora nosotros la recibimos en nuestras manos. Esa obra de perdón, de misericordia, de salvación, de llevarle a las personas el conocimiento de quién es realmente Dios, ahora está en nuestras manos. ¿No le da como una cosita por allá? Primero porque es impresionante que Dios nos use a nosotros, seres pequeñísimos, ínfimos, para hacer algo tan impresionante. Y segundo porque Dios no nos necesita. ¿O si usted cree que Dios nos necesita? No, es que les voy a dejar que ustedes me ayuden con la obra porque yo no puedo solo. ¿Se imaginan ustedes a Dios diciendo eso? Él no necesita que nosotros le ayudemos. Sin embargo, nos está dando este privilegio de ir y decirle a la gente, mire quién es Dios. Nos está dando la responsabilidad de que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio, lo que Jesucristo hizo. Eso es lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Afortunadamente no lo hacemos solos, tenemos al Espíritu Santo que nos guía y nos capacita para hacerlo. Entonces, ahí, la primera parte, estamos empezando a ver cómo asumimos esa identidad en Cristo. Esa identidad que implica este privilegio y este compromiso que el Señor nos ha entregado. Pero esto no lo entrega hacia cualquiera, ¿no? No cualquiera que va pasando por la calle, el Señor le dice, venga, tome, le entrego mi obra, vaya y la hace. ¿A quién el Señor le entrega esta responsabilidad? Eso lo vemos en el capítulo 2, del versículo 14 al 36. No les estoy leyendo todo porque no me alcanza el tiempo, pero usted está ahí juicioso anotando, entonces llega a la casa y mejor dicho se sienta a estudiar muy pilo. Pero en el capítulo 2, versículo 14 al 36, Pedro se pega un discurso espectacular, tiene que leerlo. Después de recibir el Espíritu Santo. O sea, Pedro está ahí con todos los discípulos unidos, juntos, esperando la promesa del Señor. Viene el Espíritu Santo, vienen lenguas de fuego. De repente ellos empiezan a hablar en otras lenguas, que no es lo que a veces vemos por ahí, que son palabras sin sentido y cosas que se inventan, sino que ellos empiezan a hablar en otros idiomas.
Y alrededor de ellos hay personas, dice Hechos 2, dice que alrededor de ellos hay personas de otras naciones, de otros judíos que han nacido en otras naciones, que hablan otros idiomas y se asombran porque empiezan a entender. Oiga, ellos no son judíos, ¿por qué podemos entender lo que están diciendo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces empiezan a llamar la atención, otros empiezan a burlar. Cuando de repente se para Pedro así todo imponente allá y dice, lleno del Espíritu Santo como estaba, todo así en silencio. Bueno, yo me imagino, eso no dice en la Biblia, pero yo me lo imagino. Y Pedro dice así con su voz toda gruesa, toda fuerte, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, escuchen lo que les tengo que decir. Y fue tanta la autoridad que él tenía en ese momento que todo el mundo pues se quedó callado y escuchó todo lo que él tenía que decir. Y él les está diciendo, empieza hablando el profeta Joel. Ya, un profeta, ya de una de ellos prestan atención porque para ellos los profetas eran sumamente importantes. Y les dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, citando al profeta Joel. Y los tiene ahí súper cautivados con ese discurso que está dando y luego les suelta un bombazo así, para dejarlos, mejor dicho, noqueados. Versículo 22. 2:22. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, ustedes lo apresaron, les está diciendo. Ese hombre que el Señor aprobó, ese Jesucristo que vino entre nosotros, ustedes lo apresaron y lo mataron. No le dijo realmente a los que lo mataron, no fue y le dijo a los soldados romanos, venga, es que ustedes mataron a... Le dijo a esas personas, a esos judíos que estaban ahí. Pero luego le dice, sin embargo, Dios lo levantó de la muerte. Eso ustedes no lo pudieron vencer, ustedes no pudieron vencer al Señor. Y dice que así como habían los profetas dicho, Cristo resucitó y ahora ellos en ese momento iniciaron siendo los testigos y le dice el Pedro a los demás, todo eso que ustedes acaban de ver de los idiomas y las lenguas y todo esto, es la manifestación del Espíritu Santo que ha sido derramada en nosotros. Así que sepan ustedes, dice Pedro, partida de chusma, no mentiras, así no dijo. Cuando usted lo lea, les dijo, casa de Israel, o sea, se refiere a todo el pueblo, a ese Jesús que ustedes lo crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Le da como una cosa chévere. Yo me imaginé que todos iban a aplaudir en ese momento, allá mientras practicaba. Entonces Pedro le dice, ese hombre que ustedes pensaron que era un impostor, ese que ustedes señalaron, ese hombre es Señor, es el Mesías que el pueblo ha estado esperando durante todo ese tiempo. Y ese discurso causó tanto impacto en la multitud que estaba ahí, que ellos reconocieron que se habían equivocado, que realmente Jesús sí era el Mesías. Y entonces ellos dijeron, no, la embarramos. Pero imagínense, la expresión que usa ahí es una expresión de pena profunda, como cuando usted comete un error muy grave y se siente la peor persona del mundo. Así, esa es la expresión que usa y dicen, no, ¿y ahora qué podemos hacer? ¿Ahora qué hacemos? Versículo 38, Pedro les dice, hay una solución, tranquilos, tranquilos. ¿Cuál es la solución? Versículo 38. ¿Cuál es la solución? Arrepiéntanse. La solución es arrepiéntanse. La palabra griega metanoia es una expresión que implica un cambio de mentalidad de 180 grados. Es decir, implica dejar de ver la vida, todo lo que implica una cosmovisión, implica dejar de ver la vida de esa manera para darse la vuelta y verla de una manera absolutamente diferente. Eso implica cambiar los hábitos, cambiar lo que usted cree, la forma en que usted actúa. Cuando nosotros cambiamos la creencia, cambia nuestra identidad. El mundo nos ha dado una identidad. Egoísmo, individualismo, pase por encima del que sea, lo más importante soy yo. Pero el Señor dice, metanoia, arrepiéntanse y cambien de mentalidad, porque esa no es la identidad que yo tengo para ustedes. Eso es lo primero que ellos tienen que hacer. Luego les dice, ¿qué?
bautícense. La expresión que se utiliza aquí en griego hace referencia a un proceso en el que toman una tela y la sumergen dentro de una tinta. ¿Qué pasa cuando la sacan? Pues la tela está totalmente impregnada de esta tinta, ¿cierto? Entonces Pedro lo que está diciendo es: cambien su mentalidad, cambien sus creencias y sumérjanse en Cristo. Que ahora esa identidad errada que ustedes tenían, que el mundo había impuesto, sea cambiada, que ustedes sean impregnados por la nueva identidad que Jesucristo les entrega. Y entonces, solo entonces serán perdonados y recibirán al Espíritu Santo. ¿Para qué van a recibir al Espíritu Santo? Pues para ser testigos, que es lo que el Señor quiere que hagamos. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ese discurso de Pedro fue brutal. Y entonces este es el inicio de la iglesia. Ahí es donde inicia la iglesia. Los apóstoles y los discípulos y estas 3,000 personas que iniciaron el camino que hoy usted y yo estamos siguiendo. Antes de Cristo, la persona entonces se identifica con los valores del mundo, aplaude esas decisiones absurdas que toma el mundo, que no tienen ningún sentido, cree en esas mentiras. Pero cuando nosotros conocemos realmente al Señor, cambiamos la perspectiva, cambia aquello en lo que nosotros hemos creído y todo lo que somos, fuimos, seremos, todo está enraizado, está arraigado en lo que es y en quién es Cristo. Yo no sé si usted alguna vez ha sentido que no sabe quién es. Usted se pregunta: yo, ¿quién soy? ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? Y uno entra en una crisis que uno no sabe ni qué hacer con su vida. Porque si nosotros no sabemos quiénes somos, no sabemos para dónde vamos ni cómo tenemos que actuar. Pero si nos hemos sentido así, corramos a Cristo, corramos al Señor, porque en Él está nuestra identidad. Mucha gente anda por ahí buscando esa identidad que está perdida, buscando aquí, buscando allá, tratando de llenar esos vacíos, viviendo en depresión, en ansiedad, en tristeza, porque no saben quiénes son, no saben qué hacer con su vida. Pero nosotros tenemos el privilegio de que en Cristo tenemos claro quiénes somos. En Cristo lo tenemos claro. Pero esta identidad no la recibimos mágicamente. Apenas usted oró: oh Señor, ya sé quién soy, para dónde voy, mejor dicho. No lo hacemos de esa manera. La identidad en Cristo hay que descubrirla, hay que buscarla. ¿Y cómo creen ustedes que lo logramos? Pues a través de la palabra. Mientras nosotros más conocemos a Cristo, mientras nosotros más conocemos quién es Dios, más entendemos quiénes somos nosotros y quiénes tenemos que ser. Entonces tenemos nosotros que trabajar en fortalecer a esa identidad en el Señor, en autorreflexionar y decir qué valores del mundo yo todavía tengo en mi corazón que no van acorde con lo que el Señor enseña, y empezar a cambiar y hacer lo que Dios quiere que seamos. Para eso tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, no estamos solos. Y el segundo punto de cómo podemos construir iglesia es asumiendo el compromiso. Primero asumiendo la identidad, luego asumiendo el compromiso. Entonces, ¿qué hizo la gente? La gente se bautizó. Hoy en día mucha gente se bautiza como un rito, como: ay, pues tan chévere, vamos a ver qué se siente. Y se meten allá al agua y ya, y salen de ahí y siguen viviendo como si nada hubiera pasado. Pero el bautismo implica un compromiso. Es gritarle al mundo: hey, yo ahora soy de Cristo. Ahora mi identidad está en Cristo y voy a vivir de acuerdo a esto. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando ellos se bautizaron, de acuerdo al relato, no se fue cada uno para su casa, ¿o sí? Dice, y se bautizaron y chao, nos vemos, me alegró conocerte. Ni más. ¿Qué dice ahí? Que permanecieron juntos en comunión. Y juntos formaron una comunidad. En este pasaje, el versículo 42 y los que vemos después hasta el 47, que hoy no los alcanzamos a ver, nos muestra esa imagen ideal de lo que debe ser la iglesia para el Señor.
Es la representación de lo que fue la iglesia inicialmente, la iglesia primitiva, y lo que se supone que nosotros debemos ser hoy. Entonces, ellos, ¿qué hicieron después de bautizarse? ¿Qué nos dice la primera palabra del versículo 42? Perseveraron, perseveraron. ¿En qué perseveraron? En la doctrina de los apóstoles. La palabra que se utiliza, la palabra griega que se utiliza ahí, es una expresión que hace referencia a persistir incansablemente, a ocuparse diligentemente de algo, a hacerlo, mejor dicho, la prioridad en mi vida, lo más importante, a prestarle toda la atención que necesito prestarle, a aferrarse a ello. Entonces ellos perseveraron, se mantuvieron, se quedaron para aprender la doctrina de los apóstoles. No fue que Pedro les dijo un discurso y venga, hacemos la oración de fe y todo, Señor, perdona mis pecados, chao, y no nos volvemos a ver, como pasa hoy mucho en las iglesias. Sino que ellos permanecieron al lado de los apóstoles porque ellos entendieron que esto que había pasado con Cristo, esto que hizo Cristo es realmente importante, necesitamos aprenderlo, necesitamos vivirlo. Y fue tan impactante para ellos que se quedaron. Y no solo se quedaron, sino que se esforzaron por aprender esa enseñanza de los apóstoles. ¿Cuál era la enseñanza de los apóstoles? Pues la obra de Jesucristo, en pocas palabras, la obra de Jesucristo. Ellos se quedaron ahí persistentes, aferrados a aprender esa nueva verdad, eso que les iba a hacer entender quiénes eran ellos ahora y quiénes debía ser. Entonces el primer compromiso que ellos asumen como iglesia es perseverar, y que ellos asumieron y que nosotros debemos asumir, perseverar en la palabra del Señor. El propósito de la iglesia como tal, digamos en general, es que se predique la verdad que ha sido revelada. Dios diseñó la iglesia para ser un lugar donde su palabra sea proclamada y sea explicada. O sea que siempre que usted venga a la iglesia va a recibir palabra. Si usted llega a la iglesia y no le dan palabra, no le enseñan, vea, está en el lugar equivocado. Porque eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Sin embargo, el compromiso del amor por la palabra no es solo del pastor ni del predicador. El compromiso de esforzarse y perseverar en la palabra es suyo, es mío, es de cada individuo que hace parte de esta iglesia. Entonces no podemos solamente recibir lo que el pastor dijo el domingo y el resto de semana ni me acerco por allá a la Biblia a ver qué dice. Nosotros como iglesia tenemos que perseverar, porque si usted no estudia la palabra, entonces ¿cómo va a aprender quién es? ¿Cómo va a aprender quién es Cristo? ¿Cómo va a aprender quién es Dios? ¿Cómo va a aprender a ser cristiano? Si usted no estudia la palabra, lo que el Señor le da para que usted sea lo que Él quiere que sea. Y el hecho de que se use la palabra perseverar implica que es algo que requiere esfuerzo. ¿Sí? ¿Cierto que sí? ¿Están de acuerdo? Requiere esfuerzo. Uno no todo el tiempo está dispuesto, ay, voy a leer la Biblia y voy a estudiar 2 horas la Biblia porque no tengo nada más que hacer. Y menos en una vida tan ocupada como la que nosotros llevamos. Pero implica entonces esforzarnos, sacar el tiempo, buscar la forma, porque esa es nuestra fuente, nuestra guía. Uno saca tiempo para todo. Pero cuando es para la palabra de Dios, entonces esto es el primer compromiso que usted y yo debemos asumir como iglesia del Señor, amar y conocer la palabra de Dios. El segundo compromiso es perseverar en la comunión con otros. Lea otra vez por favor ahí el versículo. ¿Cómo dice? Perseveraron en y la comunión unos con otros. Entonces este es nuestro segundo compromiso, la comunión unos con otros. Este compromiso lo debemos adoptar cuando adoptamos que esa es nuestra identidad, vuelvo y digo, es un compromiso con el otro. El aprender la palabra es un compromiso con Dios. Pero el Señor nos dice, pero espere, no es solo espiritualidad y mirar al cielo y ay, sí, es también bajar la mirada y mirar al que está a su lado. Entonces estos nuevos creyentes persistieron, se ocuparon diligentemente, prestaron atención al otro, se aferraron al otro, a su hermano en Cristo. Eso también requiere constancia, esfuerzo, todo eso que decimos, porque nosotros estamos muy impregnados en la cultura del egocentrismo, mucho. Tanto que nosotros no hemos comprendido que venir a la iglesia el domingo no es solo para escuchar palabra, sino también para preguntarle al otro cómo está,
para preocuparme por mi hermano y decir, venga, hace rato no lo veía, ¿usted cómo está? ¿Está bien? Uno entra, escucha el culto y chao. Estamos así impregnados, que no hemos entendido que el Señor nos dice, hey, hay otros a su alrededor y los otros lo necesitan y usted los necesita a ellos. Eso es fundamental en el cristianismo, hermano, eso es fundamental, que usted entienda que el otro hace parte de esta iglesia de la que nosotros todos hacemos parte y por eso nosotros debemos preocuparnos diligentemente por los demás. Y esta es la forma en que nosotros vamos a resistir ese gigante del individualismo, del egocentrismo, la forma en que yo dejo de pensar tanto en mí y empiezo a pensar en los demás. La expresión griega que se utiliza aquí es la palabra koinonía. Esta palabra es muy profunda, pero bueno, así en pocas palabras, hace referencia a una relación, a construir una relación. Construir una relación. ¿Qué requiere uno para construir relación? Tiempo, esfuerzo, ¿cierto? Amor. Eso se requiere para construir, no un saludo, caucho, ¿qué Felipe? Chao. Se requiere compartir con mi hermano. Esta palabra implica una amistad, colaboración entre todos. Ser cristiano no es fácil, pero si yo tengo una persona que me ayude, va a ser más sencillo. Si yo confío en el otro, si yo encuentro consuelo en el otro, si yo le brindo al otro eso que necesita para seguir adelante. Y eso, hermano, eso sí es ir contracorriente, porque usted está desafiando todo lo que el mundo le está enseñando, de que usted es lo más importante, usted está muriendo a sí mismo y se está preocupando por el otro, que usted entiende que es más importante en este momento que usted mismo. Y esto solamente lo vamos a lograr cuando experimentemos un profundo sentido con la unidad con el Espíritu. Si nosotros no tenemos una unidad, una intimidad con el Señor, nunca vamos a poder lograr nunca vamos a poder alcanzar este compromiso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por lo mismo que he estado diciendo, porque ya tenemos la mente en otro lado, porque vemos la vida de otra forma, porque toda nuestra vida desde chiquitos se nos ha enseñado una cosa y ahora venir a cambiarla pues es muy difícil. Pero la Biblia nos habla de Génesis, Apocalipsis, del amor y el cuidado que yo tengo que tener por el otro. No es una sugerencia, no es si quiere pues como que sería mejor. Es un compromiso y una obligación que usted como cristiano tiene, que yo como cristiana tengo, y que tenemos que empezar a trabajar como iglesia, como casa de paz. Bueno, entonces este es nuestro deber. ¿Cómo vamos? Bueno, listo. Entonces ese es nuestro deber, ayudarnos los unos a los otros para vivir en santidad, para ser fieles al Señor. Que si yo veo que si un hermano mío se está alejando de Dios, venga hermano, está bien, ¿qué le pasa? Necesita ayuda, oración, ¿qué está pasando? Y no, ya volví al mundo. Yo sabía, eso era pura mentira, que era cristiano, que también nos pasa, ¿cierto? Entonces para eso es que nos necesitamos los unos a los otros. Y esto implica ser parte de una comunidad, ser parte de una iglesia. No es suficiente asistir cada 8 días y desligarse de todo lo demás. No, eso no es suficiente. Porque la importancia de la iglesia no es cumplir con el requisito de venir el domingo, sentir que ya por ir el domingo ya soy cristiano y ya. Ser parte de esta comunidad, usted y yo hacemos parte de Casa de Paz, pues yo hablo de Casa de Paz. Ser parte de Casa de Paz implica amar Casa de Paz. Amar a mi hermano que viene todos los domingos, fijarme quién vino hoy. Hablar, de pronto saludar al que nunca ha saludado. Ser parte de Casa de Paz implica preocuparme hasta por los pastores, que a veces yo no sé si alguien les preguntará si están bien o no. Eso implica ser parte de esta iglesia. Encontrar ayuda y consuelo. A veces uno, estoy desesperado, no sé dónde ir. Tiene una iglesia dispuesta a ayudarle. Pero estamos tan encerrados en nuestra individualidad, en nuestra soledad. Ser parte de Casa de Paz, ser parte de una comunidad implica servir. ¿Qué necesita la iglesia? ¿En qué puedo ayudar? ¿Levanto sillas? ¿Llevo esto? ¿Qué necesitan? Porque esta es su iglesia, su comunidad. Implica entonces servicio.
constancia, implica acompañarnos en el camino. Y eso no es algo que usted pueda eludir, no es algo que usted pueda eludir. Algo que me gusta enseñar es que cuando usted escucha algo ya no puede fingir que no sabe. O sea, usted ya no puede ir a decirle al Señor, ay, Señor, yo no sabía que usted dijo que tocaba amar al hermano, no. Entonces me da como una sensación de, ¡buah! No pueden escapar. No podemos, porque a la primera que el Señor exhorta es a mí. Pero entonces no podemos eludir esto. Jesús pudo haberle dicho a sus discípulos, bueno, váyanse para sus casas, cada uno, y allá les va a llegar el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero ¿qué dijo el Señor? Juntos se les va a revelar el Espíritu Santo. Y el mundo nos dice entonces que nosotros podemos solos. El Señor nos dice que no necesitamos a los demás. Los necesitamos y los demás los necesitan. Tener coinonía es mostrar a Cristo a través de nuestros actos, más que nuestras palabras. Es mostrar el amor del Señor. Es mostrar el servicio que Cristo prestó. Y así, de esa forma, nosotros tomamos el privilegio que nos ha sido entregado de llevar la obra y la seguimos compartiendo. Porque de nada sirve que usted salga todos los domingos allá y se pare, Cristo lo ama, y se para en el semáforo, Cristo lo ama. Si usted en su iglesia no está amando a los demás, si usted en su casa no está amando a los demás. Y la tercera y última ya, ay no, me faltan dos, Dios mío, ¿dónde está el pastor? Bueno, perseveraron en el partimiento del pan, dice, perseveraron en el partimiento del pan. Entonces, la iglesia primitiva celebraba la cena del Señor todos los domingos. Todos los domingos se reunían, pero no era como nosotros lo hacemos, que le damos su copita y su pan. Ellos, cada uno llevaba algo de comer. Se reunían en una casa, cada uno llevaba algo para compartir con los otros, había ricos, había pobres, y la idea era ser generosos para con los demás. Entonces, a esto le llamaban la fiesta del amor. Y esta fiesta del amor, en la que recordaban a Jesucristo y su sacrificio y la salvación, era una fiesta también en la que recordaban cómo tenían que amar a su hermano y bendecir a su hermano. Esta celebración del Señor se daba en medio de una comunión profunda entre hermanos. Entonces no podemos celebrar a Cristo si no estamos nosotros entendiendo la importancia del amor entre nosotros. Ellos se reunían juntos a los pies de Cristo. Se reconocían como pecadores salvados por la gracia del Señor, y este era el ejemplo que ellos le daban a las personas que estaban alrededor mirándolos. Eso era lo que los unía como creyentes. Un grupo de personas reunidos por una razón: Jesucristo, que vino a salvarlos, que les dio amor, que les dio perdón, juntos celebrando a Cristo, juntos celebrando su resurrección y juntos esforzándose cada día por glorificar su nombre. Entonces la Santa Cena no debe ser solo un ritual, ay, hoy toca la Santa Cena. No, la Santa Cena es esa oportunidad de unirnos más, de agradecer, de celebrar, de compartir. Y la cuarta, perseveraron en las oraciones. Los creyentes, estas personas que hallaron su identidad en Cristo y cambiaron su vida por Él, también se aferraron a las oraciones, se ocuparon diligentemente de la oración, perseveraron en la oración. Desde Jesús, la oración se hizo más que de pronto un ritual de repetir unas palabras, que era más o menos la forma en que lo veían los judíos. Y en Jesús la oración se convierte en una, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. En una comunicación directa con Dios. Entonces es un privilegio que nosotros no hemos a veces comprendido tan profundamente, porque nos cuesta mucho orar, nos cuesta tener una vida de oración, de sacar el tiempo para ir a agradecerle a Dios, para pedir perdón, para orar por los hermanos. Pero esta iglesia primitiva perseveró en la oración, y nosotros debemos perseverar en la oración. La oración debe ser un deleite, la oración es un privilegio en el que yo puedo pedir por mi hermano, en el que yo puedo pedir por mis cargas, en el que sé que el Señor me está escuchando. Y en medio de esa comunión es que es posible lograr asumir esa identidad y esos compromisos delante del Señor. En esa intimidad es que es posible seguir adelante con la obra que Cristo entregó en nuestras manos. Usted la tiene en sus manos y usted no puede fingir que no.
Usted no puede ir a su casa y fingir que no la tiene, usted la tiene. ¿Qué hace o no con ella? Eso será lo que usted y yo tenemos que dar cuenta con el Señor, pero nosotros la tenemos. Por eso hay que perseverar, por eso hay que esforzarse, por eso hay que construir iglesia cada día. Construimos iglesia cuando amamos a los demás, construimos iglesia cuando amamos la palabra, construimos iglesia cuando amamos la oración, porque si ustedes y yo no tenemos una vida de intimidad con Dios, pues la iglesia no va a crecer. No es responsabilidad del pastor solamente. Ay, es que la iglesia no crece. ¿Quién sabe qué estará haciendo mal el pastor? Hermano, usted está orando, está leyendo la Biblia, se está esforzando por ser ese cristiano que tiene que ser, porque eso también hace que la comunidad en la que usted está crezca. Entonces, construimos iglesia cuando amamos nuestra comunidad, cuando entendemos que pertenecemos a Casa de Paz, hermanos. Pertenecemos a Casa de Paz. ¿Usted se ha preocupado por pensar qué necesita la iglesia, económicamente hablando? Si tiene el dinero suficiente para que usted pueda estar hoy acá, o si están sufriendo por ver cómo abren el lugar, porque eso también hace parte de ser comunidad. Eso no es solo trabajo del pastor, es trabajo de todos. Todos pertenecemos a esta iglesia y estamos rodeados de este mundo perdido, en pecado, en desesperanza, en soledad, en angustia, un mundo que no tiene ni idea para dónde va. Y este mundo no necesita un poco de gente hablando, diciendo que es cristiano y diciendo que Cristo le ama solamente. Este mundo lo que necesita son personas que reflejen a Cristo. El mundo necesita ver a Cristo en usted y en mí, no solo escuchar. Necesita verlo y empezando por nosotros mismos. Por lo tanto, solamente vamos a influir en el mundo el día que tengamos vidas realmente encendidas y apasionadas por Cristo. El día en que el mundo que nos rodea vea en nosotros santidad, esperanza y vea en nosotros coinonía, amor por el otro, paz, compasión, amor, misericordia. Solo ese día la iglesia va a poder influenciar un mundo tan perdido y tan caído como en el que estamos. Terminé. Bueno, vamos a orar. Igual quiero algo que sentí mucho en mi corazón cuando estaba preparando la palabra, era que como iglesia, como comunidad, nosotros debemos preocuparnos por los unos por los otros y también preocuparnos por nuestros pastores. Paz. Preocuparnos por nuestros pastores, y hoy quiero que nos unamos como hermanos, de verdad, en corazón, en espíritu, y oremos por nuestro pastor que ha estado enfermo. No sé si lo saben todos, pero él ha pasado por cosas bastante fuertes y sigue aquí. Y agradezco a Dios por ese pastor tan increíble que nos ha dado, porque pasé por muchas iglesias en que se decían pastores y lo último que les importaban eran sus ovejas. Pero el pastor Jesús ha demostrado ese amor, esa entrega, esa dedicación por nosotros. Entonces, quiero que por favor se pongan de pie y oremos por él hoy juntos como hermanos. Lo que un pastor necesita es apoyo, es sostén, es compañía, saber que todo ese esfuerzo que él hace no es como que no tiene frutos, sino que